Le debo una disculpa pública a Catherine, la princesa de Gales, a mi hermano William y a mi padre, Su Majestad el Rey. Antes de este matrimonio confiaba en mi familia. Me perdí a mí mismo, dejé que viejas heridas me cegaran y juzgué todo de forma equivocada. Fue una frase que dejó al país paralizado. Desde ese momento, según el comunicado, el príncipe Harry y Meghan Markle quedaban sin honores, privilegios ni reconocimiento real. Punto final. La corona, afirmaba el texto, debía protegerse de quienes intentaran utilizarla para beneficio personal o como herramienta pública. Con esas palabras, frías y calculadas, el rey Carlos III lanzó lo que muchos consideran una de las declaraciones más impactantes de la historia reciente de la monarquía. No se trataba de un distanciamiento simbólico ni de un ajuste protocolario, sino de una ruptura total, marcada por una tensión acumulada durante años. Hacía tiempo que el rey no aparecía en público, y dentro del palacio se hablaba de desgaste. Aún así, pocos imaginaban un mensaje tan directo, emitido además en un discurso televisado para todo el Reino Unido y la Commonwealth. Su tono no fue emotivo ni conciliador, sino firme y tajante. En sus palabras, Carlos acusó a Meghan de manipulación constante y de aprovechar la posición de Harry como una vía de acceso a círculos de poder y fama. Llegó a calificar su conducta como perjudicial para la dignidad de la institución, una expresión que generó comparaciones históricas inmediatas. Tampoco suavizó sus críticas hacia su hijo. Describió a Harry como alguien impulsivo, influenciable y ajeno a la realidad, que habría dejado atrás el sentido del deber en favor de la exposición pública. El mensaje era claro. Se había llegado al límite. Según fuentes cercanas, el punto de quiebre se produjo durante un evento en Hollywood, una celebración repleta de figuras influyentes del mundo empresarial y del entretenimiento. Era el tipo de entorno que, según algunos, Meghan siempre había buscado. Pero lo que ocurrió allí desató la indignación. Varios asistentes señalaron que Meghan habría intentado controlar la difusión de imágenes del evento, alegando derechos que, según los organizadores, no existían. La situación generó incomodidad entre el personal y fue tomada con ligereza por algunos presentes, pero no por el entorno del palacio. La escena resultó especialmente delicada. Una exduquesa reclamando una autoridad que ya no tenía, en un contexto social donde ese tipo de gestos no pasó desapercibido. Para el rey, fue una señal clara de algo que venía preocupándole desde hacía tiempo, una falta de comprensión hacia la institución. Sin embargo, según esas mismas versiones, el golpe definitivo no provino de Meghan, sino del propio Harry. Mientras el príncipe William representaba a la corona en una importante cumbre climática en Brasil, Harry apareció de forma inesperada en Canadá. Al ser cuestionado, aseguró que había coordinado el viaje con el palacio. Sin embargo, no existía ningún registro, ni correos, ni informes, ni mensajes, ni siquiera una anotación en la agenda oficial del rey. No parecía un simple malentendido, sino una versión distorsionada de los hechos. La situación empeoró cuando el entorno de Meghan difundió un comunicado afirmando que Harry actuaba con total independencia y no necesitaba aprobación de asesores reales. Para el palacio, ahí estaba el problema de fondo. Consideraban que durante años se le había hecho creer que estaba por encima de las normas que rigen al resto de la familia. No se trataba de libertad, sino de romper con las reglas desde dentro. Según fuentes, el rey llegó a expresar en privado que Meghan trataba a su hijo como un símbolo de prestigio que podía utilizar a conveniencia y que no permitiría que el nombre de su familia se convirtiera en un accesorio. La frase dejó claro el nivel de tensión. Pero hubo otra aún más determinante. Harry había permitido que todo eso ocurriera y debía asumir las consecuencias. Ese habría sido el punto de inflexión. A partir de ahí,
Carlos decidió retirar los honores que aún conservaba Harry, no tanto como castigo, sino para evitar cualquier uso indebido en el futuro. En medio de la polémica, la figura de William aparecía en contraste. El rey, según se dice, recordó un episodio revelador. Tras ganar un caso contra un gran periódico, William donó toda la compensación a organizaciones benéficas, incluso a los Juegos Invictus, iniciativa impulsada por Harry. Este gesto nunca fue reconocido públicamente por su hermano. Para Carlos, la diferencia entre ambos resultaba evidente. La noche del 6 de noviembre, el rey salió de sus aposentos privados en Buckingham con una decisión tomada. Sus asesores más cercanos ya intuían lo que vendría. No habría rodeos ni gestos simbólicos. Esta vez actuaría. Lo que comenzó como una crisis mediática pasó a tratarse como un asunto institucional de gran alcance. En los días siguientes, un equipo reducido de estrategas, abogados y funcionarios trabajó en lo que algunos describieron como una operación precisa para redefinir la posición de Harry y Meghan. No solo estaba en juego su imagen, sino la de toda la institución. Esa misma noche, Carlos convocó a 3 figuras clave: el Lord Chamberlain Andrew Parker, su secretario privado Sir Clive Alderton y un experimentado asesor de comunicación. La instrucción fue clara: revisar todos los títulos y privilegios y resolver la situación antes del fin de semana. No era una medida simbólica. Se trataba de uno de los cambios más significativos en la estructura interna de la monarquía en décadas. Pero, a diferencia de crisis pasadas, esta decisión buscaba transmitir firmeza. Sir Clive lideró el proceso. Aunque Harry y Meghan se habían apartado en 2020, aún conservaban elementos ligados a la identidad real: sus títulos, ciertas referencias formales y su influencia internacional. El objetivo ahora era eliminar cualquier ambigüedad. No se trataba de castigar, sino de proteger la institución. La conclusión fue directa: si ya no forman parte activa de la realeza, tampoco deben presentarse ni actuar como tal, ni beneficiarse de esa condición. Se revisaron documentos, precedentes históricos e incluso cartas oficiales de la difunta reina en un plazo de 48 horas. La estrategia fue directa y minuciosa: impedir que Harry y Meghan utilizaran el título de Sussex en actividades comerciales o benéficas, retirar sus tratamientos dentro de comunicaciones oficiales y dejar claro que Meghan ya no sería presentada como miembro de la realeza en ningún contexto institucional. Se ordenó un cierre total en la comunicación, sin explicaciones, sin matices, sin disculpas. Todo debía percibirse como una decisión firme y definitiva. El equipo encargado de prensa se centró en adelantarse a cualquier reacción pública, preparando distintos escenarios, desde el silencio absoluto hasta mensajes cuidadosamente diseñados que reforzaran una idea central: la institución por encima de las personas. El papel de William también estaba definido: proyectar estabilidad, discreción y continuidad. Se difundieron imágenes antiguas del rey con Harry de joven, como recordatorio de la relación entre padre e hijo y del tiempo que se había intentado sostener. Aún así, Carlos quiso dejar claro algo en privado: no se trataba de rencor, sino de proteger aquello que todos representaban. Pese a ese tono contenido, la tensión seguía presente. En reuniones internas, el rey llegó a describir a Meghan como una figura profundamente desestabilizadora para la familia, marcando una distancia personal evidente. Mientras tanto, William mantuvo el silencio en público, aunque apoyó la decisión sin reservas. Desde hacía tiempo consideraba que la institución no podía cargar con más conflictos. Eso sí, pidió evitar ataques personales contra su hermano, cerrar el capítulo, pero sin agravar la situación. Su única señal visible llegó en un acto benéfico en Londres,
donde apareció sereno y sin responder preguntas, transmitiendo una idea clara: seguir adelante. Paralelamente, se aplicaron medidas prácticas. Se retiraron referencias a Harry en documentos ceremoniales, se revisaron protocolos de acceso a residencias oficiales y el nombre de Meghan desapareció de registros vinculados a la familia real. Incluso detalles administrativos fueron ajustados para reflejar el cambio. Todo se llevó a cabo con precisión y en un ambiente descrito como frío y contenido. Para algunos miembros del personal, acostumbrados a décadas de crisis y transformaciones, esto se percibía diferente, no como un episodio más, sino como una redefinición duradera de las reglas. Finalmente, la mañana del 10 de noviembre, el rey revisó y firmó el decreto definitivo. El texto, breve y sin carga emocional, eliminaba los privilegios restantes de Harry y Meghan. Con una sola firma, sus nombres desaparecieron de los registros activos de la institución. Cuando el anuncio se hizo público a nivel global, el impacto fue inmediato. Los titulares reflejaron sorpresa y contundencia. Pero más allá de los medios, la reacción más intensa surgió en la opinión pública, donde el debate estalló con fuerza. Ya no se trataba de otra polémica más, sino de un punto de ruptura sin precedentes. Fue, en esencia, un reajuste global del relato sobre la monarquía, un choque entre fama y tradición, donde el silencio decía más que cualquier discurso. Las reacciones no tardaron en llegar. En redes sociales surgieron tendencias, mensajes indignados y publicaciones virales que acusaban al palacio de atacar la imagen de Meghan, incluso de responder con prejuicios. Algunos compararon el tono del rey con el de una monarquía rígida del pasado y presentaron a Meghan como una mujer independiente castigada por ello. Sin embargo, en el Reino Unido y gran parte de la Commonwealth, la percepción fue distinta. Una encuesta rápida realizada al día siguiente mostró un amplio respaldo a la retirada de honores a Harry y también, en menor medida, a Meghan. En países como Canadá, Australia o Jamaica, las opiniones estuvieron más divididas, en gran parte por la confusión sobre el papel y los títulos de la pareja. La prensa británica fue especialmente dura. Dentro del palacio, la postura también parecía clara. William respaldó la decisión sin dudar, mientras que otros miembros la consideraban inevitable. Camila, por su parte, habría sugerido actuar con cautela para evitar una imagen de revancha, consciente del impacto mediático que podría generar. Aún así, Carlos parecía haber dejado de preocuparse por las apariencias. Según fuentes cercanas, tras el anuncio comentó que su hijo había sido convertido en un símbolo más que en una persona, y que eso ya no era familia, sino estrategia. La firma del decreto que retiraba los últimos privilegios a Harry y Meghan no fue solo una decisión institucional, sino también un gesto profundamente personal. Detrás de la formalidad se percibía el límite de un padre que llevaba años acumulando decepciones. Los recuerdos de Harry de joven seguían muy presentes. Para Carlos, siempre había sido el más imprevisible, pero también una fuente de alegría tras momentos difíciles. Durante años intentó mantener la unión familiar, aunque le costara expresar sus emociones. Personas cercanas aseguran que sentía un afecto sincero por su hijo y admiraba su carácter. Incluso en la adultez, el palacio trató de proteger su imagen en diversas ocasiones, confiando en que eventualmente volvería al entorno familiar. Esa esperanza, según se dice, se mantuvo hasta la llegada de Meghan, aunque nunca se expresó públicamente de ese modo. Carlos habría visto en ella una figura compleja, carismática en público, pero con una estrategia muy definida. Lo que le inquietaba no era su origen, sino la forma en que manejaba su imagen. Según antiguos colaboradores, cada paso parecía calculado para el impacto mediático. No se adaptaba a la institución, sino que intentaba moldearla a su manera.
Con el tiempo, el rey llegó a la conclusión de que Harry estaba siendo proyectado como parte de esa visión, más como símbolo que como individuo. Lo que más le molestaba era verlo participar en eventos de alto perfil mientras criticaba la institución que le otorgaba ese estatus. En su entorno más cercano, se recopilaron episodios que reforzaron esta percepción. Momentos en los que Harry habría sobrepasado límites, contradicho a la familia o guardado silencio ante críticas externas. Todo ello terminó por inclinar la balanza hacia una decisión que ya parecía inevitable. La entrevista con Oprah, en la que Harry no defendió a su padre, la serie de Netflix mostrando aspectos internos del palacio, el podcast donde la pareja exponía sus quejas, y los discursos en el extranjero criticando a la monarquía. Todo fue acumulando tensión. Pero, según algunos, lo que más dolió fue lo que nunca ocurrió: un simple agradecimiento. Un cortesano reveló que, pese a gestos como cuando Carlos acompañó a Meghan al altar o trató de protegerlos de la presión mediática, Harry nunca lo reconoció públicamente. Lo mismo ocurrió cuando William apoyó discretamente los Juegos Invictus. Tampoco hubo palabras de gratitud. Con el tiempo, la distancia entre los hermanos se volvió irreconocible. Mientras Harry se hacía cada vez más vocal, William optaba por el silencio. Intentó acercarse en privado, con mensajes y encuentros sin intermediarios, pero la comunicación terminó filtrándose a través de representantes. Tras la publicación de episodios personales y acusaciones delicadas, William dejó de responder. Para Carlos, no solo era doloroso el contenido, sino la idea de que su hijo viera la monarquía más como una fuente de conflicto que como un legado. El punto decisivo, según algunas fuentes, llegó cuando supo del apoyo económico de William a Invictus que nunca fue mencionado por Harry. Aquello reforzó la sensación de ruptura total. El viaje no autorizado a Canadá agravó la situación. Harry, aún presentado públicamente con su título, participó en actos donde se sugería una representación oficial que el palacio no había aprobado. Esto generó confusión incluso a nivel diplomático, obligando a aclarar que no actuaba en nombre de la corona. Para el rey, aquello fue especialmente delicado. No solo una cuestión de protocolo, sino de credibilidad institucional. Según se comenta, interpretó ese gesto como una contradicción evidente: distanciarse de la monarquía mientras se utilizaban sus símbolos. En privado, Carlos se sintió expuesto y malinterpretado, y cuando tomó la decisión definitiva, lo hizo sin alzar la voz, sino a través de un acto formal. Un comunicado histórico acompañado de una orden que eliminaba cualquier vínculo oficial restante que pudiera sugerir respaldo real. Para entonces, ya había asumido las consecuencias: críticas, tensión mediática y posiblemente silencio por parte de su hijo. Pero su papel, según su propia perspectiva, había dejado de ser el de padre para convertirse en el de jefe de la institución. Más allá de lo personal, la medida tuvo un alcance mucho mayor. No fue solo una decisión familiar, sino un movimiento que buscaba redefinir los límites y la imagen de la monarquía en un contexto moderno, donde su papel es constantemente cuestionado. Lo que siguió no fue una simple reacción, sino un cambio profundo en la forma en que la institución se percibe y se posiciona ante el mundo actual. Durante años, analistas de la realeza habían señalado que Carlos buscaba una monarquía más reducida, eficiente y centrada en el deber más que en la pompa. Esa idea pareció concretarse tras la ruptura con los Sussex. En pocos días, se tomaron varias medidas discretas. Se revisaron los patrocinios de miembros secundarios, se congelaron fondos públicos para quienes no tuvieran funciones activas y se evaluaron los compromisos oficiales según su impacto real en la sociedad y los medios. El mensaje interno era claro: la relevancia pesa más que la tradición y nadie es intocable. En ese nuevo escenario, el príncipe y la princesa de Gales,
pasaron a ocupar el centro como referentes visibles y emocionales de la institución. William proyecta ahora una imagen más firme y resolutiva, mientras que Catherine se consolida como una figura clave por su cercanía y credibilidad pública. Sus iniciativas, como proyectos medioambientales o el trabajo en salud mental y educación infantil, han cobrado aún más protagonismo en un contexto donde el público busca estabilidad. Sin embargo, el debate se trasladó rápidamente al ámbito digital. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de opiniones polarizadas. Algunos criticaban la postura del rey por considerarla rígida, mientras otros la defendían como necesaria para proteger la institución. La conversación se fragmentó, y cada gesto o ausencia pasó a analizarse en tiempo real. Aunque Harry y Meghan fueron apartados oficialmente, su presencia siguió influyendo en la narrativa. Cada aparición pública de la pareja generaba nuevas preguntas sobre su papel. Figuras independientes, celebridades globales o antiguos miembros aún ligados simbólicamente a la realeza. Esa ambigüedad complicó el objetivo inicial de ofrecer claridad. En el Reino Unido, las encuestas reflejaron un respaldo considerable a la decisión en el corto plazo, aunque también evidenciaron una desconexión generacional, especialmente entre los más jóvenes. Para algunos críticos, el Palacio optó por una respuesta firme, pero perdió la oportunidad de abordar el conflicto de manera más humana. A nivel internacional, la situación abrió un debate más amplio. En algunos países de la Commonwealth se interpretó como una muestra de disciplina institucional, mientras que en otros reforzó posturas críticas hacia la monarquía, alimentando discusiones sobre su futuro. En conjunto, lo que comenzó como una medida para reforzar la institución terminó generando un escenario más complejo, donde tradición, percepción pública y cambios sociales siguen chocando en pleno siglo XXI. Llegó el momento de admitir que la corona también implica un precio que ningún niño debería pagar. El debate se extendió rápidamente. Artículos de opinión enfrentados, tertulias encendidas en televisión y una pregunta constante en el aire. ¿Estaba Harry aprovechándose del dolor familiar o simplemente diciendo lo que otros no se atrevían? Mientras tanto, desde el palacio intentaban contener la situación. Los equipos de comunicación insistían en que la prioridad era el bienestar de Louis, no una guerra mediática. Pero la división ya era evidente. La opinión pública se fracturó, la monarquía quedó bajo presión y la familia de Gales se encontró en medio de una tormenta que pasó de lo emocional a lo político. En medio de todo ese ruido, hubo una voz que no se escuchó, la del propio Louis. No por descuido, sino por su inocencia. Sin embargo, días después, una imagen dijo más que cualquier declaración. En ella, el pequeño aparecía arrodillado junto a su madre en un jardín, ayudándola a plantar una flor. Sin anuncios ni protocolo, solo un instante íntimo que rápidamente se hizo viral. La escena, sencilla pero poderosa, transmitía algo claro: resiliencia. Louis, que había estado alejado del foco, volvía a sonreír, no por obligación, sino porque se sentía seguro. Catherine, aún recuperándose, lo acompañaba con cercanía y calma. No era una imagen preparada, sino un momento auténtico que conectó con millones de personas. Durante semanas, la narrativa había estado marcada por el silencio, las filtraciones y los enfrentamientos. Pero esa fotografía cambió el tono. Reflejaba algo que ningún comunicado podía fabricar: la recuperación. Recordó al público que, detrás de los muros del palacio, hay una familia que intenta salir adelante como cualquier otra. Poco a poco, la atención dejó de centrarse en conflictos y acusaciones. La gente empezó a ver algo más importante. Incluso después de momentos difíciles, es posible encontrar luz. La imagen se convirtió en un símbolo, no solo de esperanza, sino de cambio. El apoyo no tardó en llegar.
Muchos aplaudieron a William y Catherine por priorizar el bienestar de su hijo sobre las apariencias. Organizaciones de salud mental registraron un aumento en la participación, mientras familias compartían sus propias experiencias. Sin proponérselo, Louis pasó a representar algo más grande que su posición, un ejemplo de superación. En privado también surgieron nuevas ideas sobre su futuro. Aún es muy joven, pero su historia ya ha tenido un impacto inesperado. Algunos incluso plantearon que algún día podría implicarse en causas relacionadas con la salud emocional infantil, no por deber, sino por experiencia. Por ahora, no hay planes ni presión, solo un camino que empieza a definirse. Aquella imagen en el jardín cambió la percepción. Ya no se le ve como frágil, sino como valiente. Y la familia que antes temía su silencio, ahora observa cómo poco a poco recupera su voz. Quizá todo comenzó con una noticia difícil, pero para Louis podría ser el inicio de algo mucho más significativo. Un futuro guiado no por la obligación, sino por el corazón. La monarquía ha resistido guerras, abdicaciones, atentados, intrigas, divorcios y escándalos. Sin embargo, hoy se enfrenta a algo mucho más difícil de definir: la línea difusa entre identidad y marca, entre familia y fama. Cuando el rey Carlos retiró a Harry y Meghan su estatus real, no solo marcó un antes y un después. También planteó una cuestión de fondo. ¿Qué significa realmente ser miembro de la realeza? En un mundo que observa, juzga y avanza más rápido que la tradición, la respuesta ya no puede venir únicamente desde la corona. La monarquía sigue en pie por ahora, pero su futuro, si prospera, se transforma o se diluye lentamente, dependerá no solo de linajes o palacios, sino de la confianza pública, su capacidad de adaptación y el delicado equilibrio de saber soltar. Si te ha resultado interesante este análisis, no olvides dar like, suscribirte, compartir y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre la situación de los Sussex y el futuro de la monarquía?